En este video te voy a contar la historia de cómo finalmente Disney perdió todos los derechos sobre Mickey Mouse. O bueno, no todos los derechos realmente. Es complicado. Pero muy probablemente has visto en el cine una película de terror sobre Winnie Pooh. Y esto es porque su autor también perdió los derechos de autor. Y realmente no es el único. Nuestro amigo Tigger también pasó a ser de dominio público. Y vas a ver cómo en la secuela de esta película de terror vamos a tener una versión más sangrienta de Tigger. Pero vamos a hablar de nuestro amigo roedor. La primera versión de Mickey Mouse ahora es de dominio público. Por eso no te extrañes si desde el 1 de enero del 2024 ves muchas versiones en internet sobre Mickey Mouse. Pero a ver, doctor Valcárcel, ¿eso quiere decir que voy a poder usar Mickey Mouse para cualquier cosa porque ahora es de dominio público? Y la respuesta es sí y no, porque depende. Bueno, es complicado y te lo voy a decir ahora. Todo esto se remonta a la primera versión de Mickey Mouse que salió en 1928. Estamos hablando de la versión del ratón marinero que estás viendo en pantalla. Esto es importante porque este ratón marinero fue un hito importante en los filmes sonoros de esa época. Es esta versión la que acaba de entrar a dominio público desde el 1 de enero de este año. Para resumirte un poco la historia de Walt Disney, es bueno saber que él tuvo una acción próxima con los derechos de autor muy temprano en su carrera realmente, ya que el ratón Mickey no sería la primera versión de un ratón animado que él haría, pues una de las primeras versiones de un ratón animado de Walt Disney era Oswald, el ratón con suerte. Pero el momento en el que Walt Disney creó este personaje, trabajaba junto con su socio para Universal, y es Universal quien finalmente se quedó con todos los derechos de autor sobre este personaje animado. Bueno, luego de una serie de desencuentros y altibajos, Disney salió por la puerta de atrás de Universal y perdió todos los derechos sobre Oswald, el ratón que tenía muy poca suerte. Es entonces, en la década de 1920, estamos hablando de más de 100 años, en la que Walt Disney dijo nunca más permitir que alguien se quede con los derechos de autor de una de sus obras. La historia cuenta que Walt Disney quedó en la bancarrota y terminó viviendo en su estudio, donde escuchaba pasear a los ratones por los corredores y eventualmente les dejaba comida a alguno de ellos. Se cuenta también que se hizo amigo del más valiente roedor y lo adoptó de mascota. Fue este pequeño amigo quien finalmente inspiró todo el imperio que conocemos de Disney. Para serles totalmente sincero, yo creo que una noche Walt Disney estaba tan cansado de su vida que se agarró unos buenos tragos, se puso a tomar con su amigo el roedor y dentro de la borrachera el roedor le dijo algo así como: oye, amiguito, tú que eres artista debes tener un firme control sobre tus derechos de propiedad intelectual para que nadie más te los quite, y tus riquezas serán grandes como las estrellas. Supongo que fue algo por el estilo. Es así que luego de múltiples intentos en donde Walt Disney creaba ratones animados que generalmente eran mudos, decide crear la primera versión de Mickey Mouse con una banda sonora detrás. Para ese entonces, este avance en las animaciones y la sonoridad fue un hito importante en la animación, lo que permitió a nuestro amigo Walt Disney salir de la bancarrota, contratar más animadores y empezar a probar nuevas técnicas de animación que llevarían a la era dorada de la animación en el cine. Pero ni siquiera nuestro multimillonario amigo Walt Disney está exento de cumplir con las reglas de derechos de autor. Pero también es bueno decir que Disney ha influido bastante sobre cómo se desarrolló las leyes sobre derechos de autor en Estados Unidos. Es curioso que dentro de toda la biblioteca de normas de Estados Unidos, a una ley también se le conoce popularmente como la ley Disney. Ya sé lo que estás pensando, que los abogados de Disney deben ser buenísimos. Y eso es muy cierto, pero si también quieres tener un gran abogado y estás en Perú, en Argentina o en Colombia, tienes que darte una vuelta por Backler. Vas a encontrar a los mejores abogados en temas de empresa y tienen paquetes para emprendedores, medianas y grandes empresas. Y si vas con el código que te dejo en la descripción, tienes un gran descuento en su servicio. Pero bueno, sigamos con la historia. La ley de derechos de autor en Estados Unidos y también en Latinoamérica le otorga a los titulares derechos exclusivos sobre sus obras. Y con obras me refiero a obras literarias, videos, música y otras obras intelectuales. Las leyes de derechos de autor protegen a los titulares por si otro intenta copiar, reproducir o cualquier otra modificación que le hagan a sus obras sin el permiso del titular. Es por eso que si mañana yo quiero salir en un video con una camiseta con la cara de Spider-Man en mi pecho, no puedo hacerlo sin pagar derechos de autor a los titulares de la cara de Spider-Man. Sí, este mundo de la propiedad intelectual va mucho de demandas y mucho de denuncias, mucho de fiscalizaciones. Así es. ¿Cuál es la justificación de dar este poder a los titulares de las obras? Y es que algo de razón hay detrás. La idea de darle este monopolio, esta facultad a los titulares de proteger
todo lo que tiene que ver con su obra es un poco, de alguna manera, evitar que terceros se aprovechen de sus creaciones. Esto funciona con los músicos, con los actores, con los pintores o cualquier persona que vaya a hacer algún tipo de creación intelectual. Pero algo muy importante es que los derechos de autor no son para siempre. Repito, no son para siempre. Esto quiere decir que en algún momento expiran. Ahora, de dominio público no quiere decir que sea un servicio o un bien público. Me explico, cuando entramos a internet y usamos cualquier plataforma, Facebook, Google, Instagram o WhatsApp, esto es de acceso público, es decir, cualquier persona puede tener libre acceso a esto. Pero esto no significa que estén en dominio público. Ciertamente, dominio público significa que la obra puede ser utilizada por cualquier persona como si fuera de su propiedad y no tiene que alterarle absolutamente nada para usarla. Si has ido por la calle y has visto camisetas con la estampa de la Mona Lisa o la estampa de alguna pintura de Van Gogh en el pecho, quizás ya lo sabes, pero si no, te sorprenderá saber que las personas o las empresas que fabrican estos polios con la cara de la Mona Lisa no tienen que pagar ningún tipo de derecho por usar la obra en sus estampados. Y esto es porque la obra pasó a ser de dominio público. Es decir, no tienes que pagarle a nadie, no tienes que modificar la obra la puedes usar como si fuera tuya y nadie puede venir a reclamarte un centavo por poner su obra en tu pecho para comercializarla. La idea detrás de que los derechos del titular no sean para siempre es que en algún momento esto debe expirar para inspirar a otras personas y de esta manera cultivar la innovación y la creatividad. Es decir, que nuevos artistas se sientan inspirados por estas obras que ya son de dominio público y puedan generar nuevas obras de las cuales todos nos vamos a ver beneficiados. Porque claro, ¿a quién no le gusta el arte? ¿Quién no disfruta cantar en la ducha con su canción favorita? Pero tranquilo, que esto no te parezca injusto. Incluso el propio Walt Disney se aprovechó de varias obras que estaban en el dominio público. ¿De dónde crees que salieron todos los cuentos de hadas y princesas de Walt Disney? Claro, estos son conocimientos y relatos antiguos que pasaron a ser de dominio público y que Walt Disney se inspiró de ellos para crear su propia versión de estas historias y que probablemente fueron muy importantes tanto en tu infancia como en la mía y muchas de nuestros padres. Y si seguimos hablando de Disney, es interesante cómo es que grandes empresas pueden influir en nuestras autoridades para cambiar las leyes a su antojo. Y esto no lo digo yo. Para 1928, cuando Walt Disney presentó su corto animado frente al público, la ley de derechos de autor lo protegía por 56 años. Pero miren, si se hubiera respetado este plazo, la primera versión de Mickey Mouse ya habría estado libre y de dominio público hace bastantes años. Pero entonces, ¿por qué el 1 de enero de 2024 recién podemos usar la primera versión de Mickey como una obra de dominio público? Y es que al momento del vencimiento de estos plazos, Disney y otras compañías de animación eran tan pero tan populares y tan poderosas en el mercado que presionaron al Congreso de Estados Unidos para modificar los plazos para su conveniencia. Pero no crean que esto pasó una vez, esto incluso pasó 2 veces, porque cuando se les iba a vencer el plazo en 1998, Disney con otras compañías volvieron a presionar al Congreso para que nuevamente su plazo se extienda, por lo que debido a la última extensión estamos hablando de que casi 100 años después, recién la primera versión de Mickey Mouse es abierta para el dominio público. Pero un momento, si ustedes creían que Disney se iba a quedar con los brazos cruzados, no conocen a la gran compañía del ratón, porque si bien las leyes de derechos de autor dan derechos limitados que terminan por expirar, eso no pasa con las leyes de marcas. Y es que tanto tú como yo podemos tener derechos sobre las marcas que son de nuestra propiedad de manera ilimitada. En el Perú, el plazo de protección de las marcas es de 10 años. Eso quiere decir que si a los 10 años se vence mi marca y yo la renuevo por otros 10 años más, voy a poder seguir renovándole las veces que me den la gana y mis hijos van a poder seguir renovándola las veces que se les ocurran hasta que realmente queramos que expiren los derechos. Y lo que está haciendo actualmente Disney con todas sus obras que tienen derechos de autor que van a expirar es registrarlas como marcas. Eso quiere decir que muchos de los personajes que vemos en televisión actualmente también están siendo protegidos como una marca registrada. Aunque aquí les traigo un chisme legal bien interesante. Y es que hace poco leí que el Tribunal de los Estados Unidos estaba diciendo que hacer este tipo de registros frente a algunas marcas que antes tenían protección de derechos de autor era prácticamente hacer fraude a la ley. Y lo que creo que con gran criterio están diciendo es: oye, espérame un segundo, tú no puedes sacarle la vuelta a nuestra ley de derechos de autor
Ahora, registrándola como una marca para que tu plazo de protección sea indefinido, porque por algo existen las leyes de derechos de autor. Hacer esto sería vaciar de contenido la ley de derechos de autor y prácticamente dejarla inservible. Vamos a ver en el futuro cómo se desarrollan estos temas. Algo muy interesante de la propiedad intelectual es que casi todos los países nos regimos por las mismas reglas, porque finalmente estamos hablando de obras de la creación intelectual y pues todos los países pensamos casi de la misma manera, ¿no? Si esta historia te ha parecido interesante, también te va a parecer interesante que en el enlace de la descripción te dejo un acceso directo a 15 abogados que van a entrar en tu celular para cuando te dé la gana consultar. Es decir, que si tienes un negocio, un emprendimiento o si tienes incluso una gran empresa y actualmente estás pagando abogados carísimos para que te respondan las consultas del día a día, no tienes que hacerlo más. Bueno, no te spoileo más, ve al enlace de la descripción y vas a ver que esto es más mágico que todo el cuento de Disney que te acabo de contar. Y no te olvides de suscribirte si es que quieres tener más de estas historias y quieres conocer el mundo legal desde adentro. Nos vemos en un próximo video.